Muchas gracias. Bueno, mensaje del presidente de la República. Habla de una transición. Ya tienen a la empresa con la que se va a hacer la transición. Le dice a los trabajadores que no va a haber mayores inconvenientes y le pide a la empresa Hutchinson colaborar en este tema de la transición de los puertos. Yo no sé si esto es así tan fácil. Sabrina, bienvenida, muy buenos días. Sí, buenos días, Álvaro. Yo tampoco sé si va a ser tan fácil porque me imagino que Hutchinson Ports va a dar una pelea. Yo vi en F que ya el gobierno chino, el canciller, se manifestó sobre el tema. Lo que hay que separar son dos cosas. Yo creo que la mayoría de juristas y la mayoría de panameños coinciden en que el contrato con la empresa Panama Ports era leonino y era absolutamente contrario a los intereses del Estado. Por mucho tiempo pagaron migajas en términos de impuestos al Estado y en ese sentido, creo que el fallo de la Corte, digamos, está reconociendo un error viejo, sobre todo después de la renovación a puerta cerrada del contrato por parte precisamente del gobierno de Laurentino Cortizo, lo que generó muchísima polémica en ese momento. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos dejar de desconocer que estamos en un ambiente geopolítico donde Estados Unidos ha puesto muchísima presión para que esos puertos pasen de manos de una empresa ligada a China, por ser una empresa de Hong Kong, a una empresa ligada a los Estados Unidos. Se está cumpliendo un año y unos días desde que Trump pronunció su discurso de toma de posesión, donde el canal de Panamá y Panamá fue el país más mencionado. Hace un par de semanas vimos que Marco Rubio se reunió con el canciller Javier Martínez Hacha. No sabemos exactamente de qué hablaron, probablemente este haya sido uno de los temas. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque ayer en la mañana ya se publicaba un artículo en Axios en Estados Unidos donde adelantaban no solamente el fallo, sino que también adelantaban quién sería la empresa que se encargará de administrar los puertos durante la transición. Y yo quisiera preguntarle a un experto en el tema, pero pensaría que la autoridad del Canal de Panamá o la autoridad marítima de Panamá tendrían que administrar los puertos hasta que haya una nueva licitación. Me parece que eso de tener ya a la empresa preseleccionada y que lo hayan sabido de antemano en los Estados Unidos, pues no sé, me llama la atención, para no decir otra cosa. Sí, esto definitivamente que deja grandes interrogantes, muchas preguntas, más inquietudes de las que ya teníamos. Y sí, evidentemente es un tema que yo no creo por la experiencia como periodista que tengo, que vaya a ser tan fácil de resolver, como tan sencillo como, por favor, pórtense bien, denme la información, vamos a hacer la transición, hagan sus maletas y se van. Yo no sé si eso es así. Hablando de que había un contrato de por medio, que hubo un contralor que va a tener que dar explicaciones a este país y que parece que no las da, y él está tranquilo. Pero Álvaro, tampoco se las piden. No sé si tú recuerdas el primer pronunciamiento del actual Contralor, que coincidió, y yo no creo que sea coincidencia, con la llegada del secretario de Defensa de los Estados Unidos,
sobre los hallazgos de la auditoría a Panama Ports. Y mencionó a los malos panameños, mencionó a muchas personas, pero le tiró la toalla al excontralor. Y eso fue mencionado en varias instancias y en varios análisis. Entonces, yo sí pienso, y lo dije también en mi columna, que en todos los escándalos del gobierno anterior y también en la renovación del contrato de Panama Ports, el excontralor Gerardo Solís tiene mucho que explicar. Y sí llama la atención que esté ausente su nombre digamos, del señalamiento de los responsables. Yo creo que aquí mucha gente tiene que dar explicaciones, porque hay una junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá que aprobó esto. Hay un contralor, hay unos auditores del gobierno pasado, un presidente y un vicepresidente que van a tener que dar algún tipo de explicación, o alguien tiene que investigar esto, porque no puede ser que hoy, después de casi 3 años, se determine a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ese contrato era esa renovación del contrato era inconstitucional, es inconstitucional, y que toda esta gente de la que yo estoy hablando se vaya tranquilas para su casa, o estén tranquilas en su casa, y ahora nosotros los panameños somos los que vamos a tener este embrollo. Yo no sé, pero esa es mi manera de pensar. Lo que pasa es que aquí, en el ejercicio de las funciones públicas, muchas personas hacen desastres, hacen lo que les venga en gana y se van y no pasa nada. Sabrina, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? Estoy completamente de acuerdo, Álvaro, y yo me pregunto, y ojalá algún jurista que nos esté escuchando nos dé la respuesta, ¿cuál es el fundamento legal para designar a una empresa mientras, en el periodo de transición, mientras se hace una licitación? No comprendo cuál es ese fundamento legal, porque parece algo designado de a dedo, o parece como un compadre hablado, como algo que ya estaba hablado de antemano, más aún cuando ya medios internacionales, el medio en Estados Unidos había dicho quién sería la empresa que iba a manejar los puertos mientras se hacía una nueva licitación. Y eso, sumándole a lo que tú dices es que esto no necesariamente va a ser fácil, porque ya la primera vez que se anunció la venta, Hutchinson Ports y sobre todo el gobierno chino empezaron a poner trabas, y por eso el proceso se ha trabado hasta ahora. Entonces, ¿qué garantiza que esto ande tan rápido como piensa el gobierno nacional? No lo sé, pero a mí lo que más ruido me hace en este momento no es que se declare inconstitucional el contrato, porque durante muchísimos años, Álvaro, los panameños hemos escuchado que la empresa no ha cumplido con los parámetros del contrato, que la empresa no ha resarcido suficientemente al Estado, han tildado al contrato de leonino. Yo recuerdo perfectamente lo que fue la renovación de ese contrato en el gobierno de Laurentino Cortizo. Me acuerdo los conflictos de interés que tenía el señor José Alejandro Rojas Pardini, que jugaba un papel doble. Ahora voy a leer de nuevo cómo fue esa renovación. Recuerdo que lo hicieron de espaldas a la ciudadanía. Recuerdo la avalancha de publicidad de la empresa Panama Ports para convencernos que esto era lo mejor para el país. En fin, yo creo que el contrato no era bueno para el país, pero lo que se cuestiona no es si el contrato era bueno o malo para el país, sino si las cosas se están haciendo por eso o por presiones externas, y qué garantiza o cuál es el fundamento legal para que otra empresa asuma en este periodo de transición. ¿Cuál fue la transparencia y el fundamento de ese proceso? No lo comprendo. ¿Y qué mensaje, a juicio suyo, Sabrina,
este momento se proyecta ante el mundo con una situación como esta, cuando Panamá está tratando de proyectar confianza, de atraer inversión? No sé, yo quisiera saber qué impresión tiene Sabrina al respecto. A mí me llamó mucho la atención el titular del artículo que he citado varias veces de Axios, y el titular básicamente decía, la Casa Blanca espera fallo favorable dentro del contexto de la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe, como la ha bautizado Donald Trump, es la adaptación de la doctrina Monroe a estos tiempos, y con su nombre Donald, y el apellido del expresidente Monroe. Y básicamente lo que dice es que el hemisferio occidental es parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos, y ellos pues van a hacer todo lo que tengan que hacer para asegurar que sus intereses nacionales estén salvaguardados en todo el hemisferio. Y esta doctrina se empezó a citar mucho por las propias fuentes del Departamento de Estado durante la operación de captura de Nicolás Maduro. Entonces, el hecho de que desde Estados Unidos vean esta expectativa de fallo como algo que entra dentro de la doctrina Monroe, pues te dice mucho de la forma en que el contexto geopolítico y las amenazas que han venido o que vinieron sobre todo el año pasado desde los Estados Unidos condiciona o no este fallo, que hago una pausa y repito. Considero que en estricto derecho, y yo no conozco el contenido de la demanda, pero sí hemos escuchado mucho tiempo y hemos visto que lo que le daba a Panama Ports al Estado no era lo suficiente, no era lo que le correspondía, pues los puertos, la riqueza que generan los puertos es de Panamá. Entonces, resumiendo, el problema es que esto se empiece a ver con la lupa por las presiones geopolíticas y no por el interés del país. Y también el problema es que en términos de seguridad jurídica, que tanto les gusta invocar cuando conviene, pero cuando no conviene no, pues esto ha sido como llamativo, en el sentido de que se cantó desde antes de los Estados Unidos. Bien, toca esperar evidentemente las consultas con los expertos. Esto va a venir un proceso importante, y otra consulta que siempre, o interrogante, y hace unos días atrás tuvimos una conversación importante con un experto en temas de China por parte del gobierno de los Estados Unidos, y le preguntábamos allí, uno de los periodistas que estaba presente, la relación de los puertos de Balboa y Cristóbal con el canal de Panamá. ¿Existe alguna relación? Los puertos son manejados por la autoridad marítima, no por el canal de Panamá. ¿Y cuál fue la respuesta del experto? Se quedó así como estoy yo ahorita mismo. Sí, Porque, mira, yo he sido muy crítica de la forma en que Panamá ha manejado sus relaciones con China, y entiendo el cuestionamiento en torno a la transparencia y a la posibilidad de que hayan otros intereses detrás. No sé si recordarás la única entrevista que dio el entonces secretario de Estado Mike Pompeo en la primera administración de Trump, en la que dijo Panamá debe abrir los ojos con China, justo después de que Juan Carlos Varela rompiera con Taiwán y empezara relaciones con China. Yo la hice, esa entrevista. Y entonces yo de alguna manera puedo entender, también mirando otros casos en la región e internacionalmente, que en efecto hay que abrir los ojos.
y también que Panamá tiene un valor geoestratégico muy particular y que quienes toman las decisiones tienen que estar muy alertas con lo que eso significa. Pero de allí a lo que estamos viendo, pues hay un trecho, creo yo. Cuando empezó el año pasado, digamos, las presiones de los Estados Unidos, yo escribí una columna que creo que hasta el día de hoy ha sido la más leída de lo que yo he escrito, que se llamaba No son cuentos chinos. Y ahí un poco resumía todas las interrogantes alrededor de la relación con la República Popular China, y también me preguntaba por qué nunca se le pidió adherirse al Tratado de Neutralidad. Ellos tienen su respuesta. En fin, es un tema importante, es un tema complejo, pero lo que estamos viendo ahora definitivamente no se puede desligar del mundo que estamos viviendo y de la visión que tienen los Estados Unidos puesta tanto en su estrategia de seguridad nacional como en las declaraciones de los funcionarios del gobierno actual de los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, reitero, es un tema para seguir en el análisis, para observar, para ver qué va a suceder, cómo va a ser esta transición. Las reacciones a nivel de la empresa ya se dieron, se van a dar a nivel internacional también. No sé si vendrán demandas internacionales. Todo esto nosotros nos va a tocar como medios de comunicación, como periodistas, darle el seguimiento al mismo. Los Estados Unidos sabrán, tendrán información relacionada con el por qué no quieren empresas que según ellos son chinas administrando los puertos más importantes del país, de Balboa y Cristóbal, y ojalá también se dé la oportunidad de una conversación franca y abierta con el señor embajador de los Estados Unidos en Panamá para conocer su posición en torno a este tema, porque incluso se estaba hablando hasta hace poco de la venta de los puertos que están en manos de Hutchison a una empresa estadounidense, BlackRock. Uh-huh. Así que no sabemos hoy cuál es el estatus y en qué va a cambiar todo esto con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Lo que sigue llamando la atención es que ayer, repito, yo lo vi en tu cuenta de tweet o de X y después me fui a la misma al mismo medio y ahí estaba la noticia que advertía ya que la Casa Blanca estaba a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo de inconstitucionalidad, y todavía ni siquiera se habían sentado los magistrados de la Corte en el Pleno para tomar la decisión. Así que son cosas, ¿no?, que nosotros aquí con toda transparencia dejamos sobre la mesa. Hablemos de el tema del señor José Gabriel Carrizo. Fue tu columna del miércoles. Correcto. En el diario La Prensa, y la gran interrogante que nos hacemos los panameños es enriquecimiento justificado y se le dictan medidas cautelares como casa por cárcel e impedimento de salida del país. En este momento hay 2 personas más investigadas por enriquecimiento justificado, Héctor Brand y el señor Meneses. Ambos están detenidos, y yo no con esto quiero decir que o todos tienen que estar en su casa o que todos tienen que estar detenidos, pero sí quiero hacerme la pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? Mientras también pongo sobre la mesa lo que pasó ayer de 2 cabezas de plátano o 3 que fueron llevadas a la sede del Ministerio Público mandando un mensaje a 2 bocatoreños. Los esposaron y los llevaron detenidos a una estación policial porque hurtaron 2 cabezas de plátano. Sin embargo,
a quienes se les imputa y se les persigue por delitos relacionados con blanqueo de capitales, con enriquecimiento injustificado, no se les da el mismo tratamiento. Vamos al análisis, Sabrina. Sí, en este programa hemos hablado muchísimo de justicia selectiva y las personas que pusieron las cabezas de plátano como manera de protesta en el Ministerio Público tienen muchísima razón. Y claro que uno se hace las preguntas, y en este caso en particular podría ocurrir, y tú lo dijiste, es bastante probable por las conversaciones que has tenido con algunos diputados del Parlacén y diputados y miembros de partidos políticos, que el señor José Gabriel Carrizo haga su juramentación al Parlacén desde la comodidad de su casa vía Zoom. Algunos se han juramentado no presenciales, sino vía Zoom. Entonces, eso atrasaría muchísimo el proceso, porque el proceso pasaría a la jurisdicción especial de la Corte. Y, por ejemplo, como en el caso de Odebrecht, quienes tienen el fuero del Parlacén no están hoy en el banquillo de los acusados y ni siquiera tienen fecha para su proceso en la Corte, que son el expresidente Juan Carlos Varela, los hijos del expresidente Martinelli y también el exministro Ford. Por eso el Parlacén fue apodado por el señor Ricardo Martinelli como la cueva de ladrones, porque en efecto le da la posibilidad a sus diputados de tener acceso a una justicia en un proceso diferente, y que ha probado ser, por lo menos en el caso de Odebrecht, mucho más lento, todavía más lento. Entonces sí llama la atención que unos reciban una medida cautelar más severa que otros, que algunos procesos sean tratados de manera diferente que otros, y todo eso contribuye al cuestionamiento que hay de la independencia de nuestra justicia. También la forma en que el presidente José Raúl Mulino ha dado rebajas de pena a personas allegadas a su gobierno, a personas, a individuos que fueron incluso sus subalternos, como ocurrió el año pasado con los policías condenados por la muerte de menores, por el asesinato de menores en el centro de Tocumen, etcétera, etcétera. Este año la esposa finales del año pasado, la esposa del exministro Ferrufino. También llama la atención la forma en que el órgano judicial también ha inclinado, digamos, sus fallos para favorecer a personas cercanas al Ejecutivo. Entonces, si tú sumas todo eso, tú te preguntas qué tipo de justicia tenemos. Si tenemos una justicia de distintas castas sociales, o si tenemos una justicia que para distintos grupos políticos se manifiesta de manera diferente. Yo creo que algunas personas han aplaudido el hecho de que José Gabriel Carrizo haya regresado para enfrentar la justicia. A mí me parece que es evidente que no tenía los votos para juramentarse en el Parlacén, y así lo confirmaste tú y lo han dicho muchos. Entonces, eso no quiere decir que él no va a seguir buscando ese fuero. Y se habla por los corrillos que pudo haberse dado algún tipo de acercamiento entre el señor José Gabriel Carrizo y la bancada del partido Realizando Metas para, junto al PRD, vimos también a miembros del panameñismo apoyando o defendiendo al señor Carrizo, lograr obtener que se ponga en la agenda del día en el Parlacén la juramentación y se haga el acto, porque él no necesita votos para juramentarse, él necesita es que se le ponga en la agenda del día para que se cumpla con ese mero trámite dentro de este organismo regional. Así que él puede, desde su casa, teniendo casa por cárcel, conectarse por Zoom y ya ser juramentado, y eso inmediatamente haría que el caso sea tratado
con el privilegio que tienen los diputados por la Corte Suprema de Justicia. Y eso va en contra de su propio planteamiento cuando le dijo a Brian de la página Que Sopa Brian que él no tenía ningún interés de buscar fueros, o él no estaba haciendo eso buscando fueros de ninguna naturaleza. Sin embargo, si tú eres diputado, tu caso sale de la justicia ordinaria, vas a la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia, señoras y señores, que está integrada por 6 magistrados nombrados por Cortizo y Carrizo en el quinquenio pasado, que están allí, y 3 son integrantes de la Sala Penal, y uno de esos 3 va a ser el juez en el caso del señor Carrizo, y encima se necesitan 2/3 partes, o sea, 6 de 9 votos para una decisión condenatoria dentro de el pleno que se realice o dentro de la decisión que se tome en ese caso o en el de cualquier diputado. Así que les doy todos estos elementos para que estén al tanto de lo que está pasando. Si yo no tengo nada que temer, si yo no tengo ningún problema, si yo verdaderamente voy a dar la cara, soy inocente, a mí me da igual que me traten el caso en la justicia ordinaria. Yo no tengo ningún problema. No sé qué piensa Sabrina. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esa declaración de que él no está buscando el fuero del Parlacén no tiene mucha credibilidad. Y como bien tú dices, si uno revisa las declaraciones recientes alrededor del caso de José Gabriel Carrizo, incluso las de él mismo, en esa entrevista me llamó la atención la cantidad de veces que halagó a Ricardo Martinelli, diciendo que el Chenchen, que hizo un buen gobierno, que su fuerza política, al mismo tiempo que Ricardo Martinelli dijo desde Colombia que José Gabriel Carrizo es solamente un chivo expiatorio, que es llamativo que lo vea así cuando durante tanto tiempo Ricardo Martinelli dijo que lo querían matar y que Gaby esto y que Gaby lo otro, y no es que Gaby fue el único o el único responsable si es que se llega a encontrar las pruebas de los escándalos de corrupción del gobierno pasado, pero sí tenía un poder bastante más grande entre él y las personas que él puso en el gabinete del servicio exterior de lo que usualmente tiene un vicepresidente. Eso era bastante notorio. Era prácticamente quien estaba gobernando el país. Al menos esa era la percepción ciudadana. De todas las cosas que dijo José Gabriel Carrizo en esa entrevista, hay una que en mi opinión debería investigarse y es fácilmente demostrable. El señor Carrizo dijo que sus familiares recibieron llamadas y amenazas del contralor Anel Bolo Flores. Entonces, imagino que en los teléfonos ellos podrían probar que eso, las llamadas, si es que se dieron, y yo considero que eso desde el punto de vista institucional sí sería bastante grave, pero obviamente tendría que probarse y nuevamente probarse ante quién, al menos ante la opinión pública, porque ya sabemos cómo actúa nuestra justicia y lo hemos hablado durante estos últimos minutos. No, lo otro que llamó la atención, como bien lo dices, es que salió el hermano de Juan Carlos Varela, el diputado Popi Varela, a decir que la medida había sido muy severa para el señor Carrizo, cuando la percepción ciudadana es que fue lo contrario, no fue muy severa, fue muy suave. Uh-huh. Y otra cosa, el debate de que si le pidieron plata para juramentarlo y otra que él ofreció plata para juramentarlo. Pero las dos versiones coinciden en que o se pidió o se ofreció. No sé, Sabrina. Sí, exactamente. Lo que él dice, que
que los expresidentes y exvicepresidentes tienen el derecho de formar parte del Parlacén es cierto siempre y cuando te juramentes. Si no te juramentas, ese derecho no se hace, no se convierte en una realidad. Tienes que juramentarte o de manera presencial o de manera virtual, como han, digamos, inventado en los últimos tiempos. Así que si tiene ese derecho, como él mismo lo ha dicho, no habría por qué ofrecer plata o recibir ese tipo de ofrecimientos, ¿no? De que tiene que pagar por entrar. Pero bueno, estamos hablando del Parlacén y estamos hablando de nuestros políticos, así que yo no lo descarto, pero simplemente haciendo el argumento que él hace de que no quiere fuero y de que tiene el derecho, porque dice ambas cosas, entonces no entiendo por qué habría que haber plata de por medio, ¿no? Exactamente. Aquí, y hay otros casos, él tiene otros temas pendientes que aún están en manos de otras fiscalías en el Ministerio Público, señoras y señores, y que estaremos enterándonos poco a poco de esto. Ahorita está pendiente una audiencia de apelación, en la que, porque los abogados de la defensa apelaron. No, la fiscal apeló la decisión. Apeló la medida cautelar, ¿no? La medida cautelar que se le otorgó. Así que, ¿se te queda algo sobre el tintero, Sabrina? No, bueno, fue una semana muy, muy noticiosa, pero creo que ya cubrimos bastante. Bueno, con dos temas importantes, señoras y señores. Gracias, Sabrina, por estar con nosotros en el día de hoy. Que tengas excelente fin de semana. Igualmente a ti y a tu audiencia. Bueno, seguimos acá, señoras y señores. La licenciada Yajaira